Soy estudiante universitaria, y si soy honesta, todo lo que pasó comenzó como algo completamente normal, incluso divertido. Era el verano después de cumplir 21 años y mis amigas y yo sentíamos que merecíamos desconectarnos de todo, después de un semestre pesado, lleno de drama universitario, trabajos, exámenes y ese tipo de problemas que en ese momento parecen enormes, pero que ahora se sienten casi irrelevantes. Decidimos hacer un crucero a las Bahamas porque sonaba perfecto. Sol, fiesta, alcohol, libertad, todo lo que creíamos necesitar en ese momento. Éramos 4. Taylor, Messina, otra Taylor y yo. Cada una con su personalidad, sus conflictos, sus inseguridades, aunque en ese momento yo no lo veía así. Todo parecía simple, superficial, como suele ser a esa edad donde todo gira alrededor de la diversión y la validación social. Yo no me llevaba del todo bien con una de ellas. Había tensión, pequeños roces, cosas insignificantes que con el tiempo entendí que eran más profundas de lo que aparentaban. Pero en ese momento no importaba, porque el viaje era lo único en lo que pensábamos. El barco partió y desde el primer día todo fue exactamente como lo imaginábamos. Música alta, gente riendo, bebidas en cada esquina, miradas cruzándose con desconocidos que solo existirían durante esos días. Todo parecía fácil, ligero, como si la realidad hubiera quedado en tierra firme. En la primera parada llegamos a una isla y fuimos directo a un bar. No recuerdo el nombre ni la ubicación exacta, solo recuerdo la sensación de calor, el sonido del mar mezclado con música y el constante ir y venir de personas que parecían vivir en ese mismo ritmo caótico. Empezamos a beber casi sin pausa, riendo, hablando con desconocidos, dejando que nos invitaran tragos porque en ese contexto todo se sentía permitido, todo parecía parte del juego. En algún momento, Messina me pidió que le trajera una bebida, así que fui a la barra, pedí los tragos y mientras esperaba, saqué mi teléfono para tomar algunas fotos. Quería capturar ese momento, congelarlo como una prueba de que estábamos viviendo exactamente lo que habíamos imaginado cuando planeamos el viaje. Ella se acercó, tomamos algunas selfies, riendo, sin pensar en nada más. Y luego alguien la llamó y se fue corriendo, dejando su bebida atrás. Yo tomé ambos vasos y sin darme cuenta dejé mi teléfono sobre la barra. Un gesto tan pequeño, tan automático que en ese instante no significó nada. Regresé con ella, seguimos riendo, bebiendo, hablando y el día continuó como si nada hubiera pasado. Hasta que el barco partió. Fue en ese momento cuando sentí ese vacío repentino, ese golpe de realidad, cuando busqué mi teléfono y no lo encontré. Al principio pensé que estaba en mi bolso, luego en algún bolsillo, luego en la mesa, pero no estaba en ningún lado. Y entonces lo recordé. La barra, las fotos, el momento en que lo dejé ahí. El pánico fue desproporcionado, pero completamente real. Empecé a llorar, sintiendo que había arruinado todo el viaje en el primer día, que había perdido algo esencial, no solo un objeto, sino una extensión de mí misma. Mis fotos, mis contactos, mi vida entera estaba ahí. Saqué mi laptop desesperada, intentando localizarlo, esperando verlo marcado en la isla, resignándome a que no había nada que hacer. Pero cuando cargó la ubicación, algo no encajaba. El punto estaba en el barco, no en la isla, en el barco. Eso me dio una falsa tranquilidad. Pensé que alguien lo había encontrado, que lo habría entregado, que todo se resolvería fácilmente. Pero cuando fui a objetos perdidos, nadie sabía nada, nadie había entregado ningún teléfono, y esa pequeña esperanza desapareció de inmediato. Alguien lo tenía, y no lo había devuelto. Esa idea empezó a crecer dentro de mí de forma incómoda, pero decidí ignorarla, porque no quería arruinar el viaje, porque quería creer que todo tenía una explicación simple. Así que seguí adelante, intentando disfrutar, fingiendo que no pasaba nada. Durante un día entero logré no pensar en ello, lo cual ahora me parece extraño, como si mi mente hubiera decidido posponer el problema, como si supiera que lo que venía después sería peor. Al día siguiente revisé la ubicación otra vez, por curiosidad más que por esperanza, y lo que vi hizo que algo dentro de mí se tensara. El punto estaba cerca, muy cerca, demasiado cerca. Miré alrededor intentando identificar quién podía tenerlo, pero había demasiada gente, demasiadas caras desconocidas. Cualquiera podía ser, y eso fue lo que realmente me inquietó, la idea de que la persona que tenía mi teléfono podía estar a unos metros observándome, sin que yo lo supiera.
Se lo conté a mis amigas, esperando que reaccionaran igual que yo, que entendieran la gravedad de la situación, pero una de ellas, Taylor, parecía contener la risa, como si todo fuera una broma, y eso me molestó más de lo que debería, porque en ese momento no podía permitirme verlo como algo ligero. Horas después, en la zona de juegos, revisé la ubicación otra vez, y el resultado fue el mismo. El punto estaba prácticamente encima de mí. Eso ya no podía ser coincidencia. Alguien me estaba siguiendo, y en mi mente solo había una explicación: Taylor. La confronté, mostrándole la pantalla, exigiendo respuestas, pero ella lo negó todo con una calma que solo empeoró la situación. La obligué a vaciar sus bolsillos, su bolso, todo, pero no había nada, y aún así no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, de que había algo que no encajaba. La discusión escaló. Dije cosas que no debería haber dicho, palabras que ahora entiendo que nacían del miedo más que de la rabia. Y me fui sola, sintiendo que todo se estaba desmoronando poco a poco. Los días siguientes los pasé aislada, revisando la ubicación obsesivamente, esperando que cambiara, esperando que apareciera alguna señal que me diera una respuesta. Pero nada cambiaba, todo seguía igual, ese punto invisible, pegado a mí, como una sombra. Hasta que una noche encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación. Dentro había una carta escrita a mano. Un hombre decía haber encontrado mi teléfono desbloqueado, decía haber visto mis fotos, mi información, decía que le parecía atractiva, que sentía algo por mí. Sentía asco. No era una broma, no era una coincidencia, era real. Alguien había revisado todo, sabía quién era y sabía dónde estaba. Reporté el incidente, pero no hicieron nada, y el resto del viaje transcurrió en una tensión constante, esperando que algo más ocurriera. Pero no ocurrió nada, y eso fue lo que me hizo bajar la guardia, pensar que todo había terminado. Pero no había terminado. Cuando regresé a casa sentí un alivio inmediato, como si cruzar la puerta fuera suficiente para dejar todo atrás, como si ese episodio perteneciera únicamente al crucero, a ese espacio aislado donde las reglas parecían distintas, donde las cosas extrañas podían ocurrir sin consecuencias reales. Esa fuera mentira que me repetí para poder dormir esa noche. Pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Era una sensación leve, persistente, como un eco de todo lo que había pasado. Así que recordé la laptop, la función de rastreo, y pensé en comprobar la ubicación una vez más por curiosidad que por otra cosa, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Abrí la aplicación, esperé a que cargara, y cuando el punto apareció, sentí que el cuerpo se me vaciaba completamente. Estaba en mi casa, exactamente en mi casa, no cerca, no en la calle, no en otro edificio, dentro. El miedo fue instantáneo, brutal, sin filtros. No hubo tiempo para racionalizar ni para cuestionar. Grité sin darme cuenta, despertando a toda mi familia. Mi padre entró corriendo a mi habitación y cuando vio la pantalla no dudó ni un segundo. Salió directamente al patio con su rifle, como si ya supiera lo que eso significaba, como si entendiera que no había espacio para la duda. Lo seguí sin pensar, el aire frío de la noche golpeándome la piel, mientras el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Entonces lo vimos, una figura moviéndose, rápido, saltando la reja lateral y corriendo hacia la calle. Mi padre disparó al aire, gritando, pero el hombre no se detuvo, no miró atrás, simplemente desapareció en la oscuridad. Todo ocurrió en segundos, pero la sensación que dejó fue mucho más larga, mucho más profunda. Caminamos hacia la parte trasera de la casa, y ahí fue cuando el verdadero horror se hizo evidente. Una de las escaleras del patio estaba apoyada contra la pared, justo debajo de mi ventana. Subí la mirada lentamente, y lo vi. El seguro de madera de la ventana estaba casi completamente cortado, apenas quedaba una pequeña parte intacta como si solo hubiera necesitado unos minutos más para terminar. Unos minutos. Eso era todo lo que lo separaba de entrar, de estar dentro de mi habitación, de estar frente a mí mientras dormía. Esa idea se quedó clavada en mi mente como algo imposible de ignorar, porque no era una suposición, no era una paranoia, era real, había estado ahí,
había planeado entrar, y si yo no hubiera revisado la ubicación, si me hubiera dormido como cualquier otra noche, probablemente nunca habría tenido la oportunidad de contar esta historia. La policía vino, tomaron el reporte, revisaron la zona, hicieron preguntas, pero todo se sentía insuficiente, superficial, como si estuvieran tratando a un caso más, sin comprender realmente lo que significaba para mí, porque para ellos era un intento de intrusión, para mí era algo mucho más oscuro. Alguien había estado siguiéndome desde otro país, alguien había tenido acceso a mi vida, a mis datos, a mis fotos. Alguien había decidido que yo era un objetivo y había cruzado una línea que no se puede deshacer. Los días siguientes fueron extraños. No ocurrió nada. No hubo señales, no hubo nuevos intentos, pero eso no trajo tranquilidad. Al contrario, hizo que todo se sintiera más incierto, porque la ausencia de acción no significaba que hubiera terminado, solo significaba que no sabía cuándo volvería a pasar. Dejé de dormir bien. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento fuera de lugar se convertía en una posible amenaza. Empecé a repasar cada momento del viaje, cada decisión, cada detalle, intentando encontrar el punto exacto donde todo salió mal. Pero no había uno, solo había una cadena de pequeñas cosas insignificantes que juntas habían creado la situación perfecta. Un teléfono olvidado, un desconocido observando, un acceso abierto a toda mi información. Mi nombre, mi dirección, mis rutinas, mis contactos, todo estaba ahí. Todo había sido expuesto sin que yo lo notara hasta que fue demasiado tarde. Desactivé el teléfono, cambié contraseñas, cancelé cuentas, intenté recuperar el control, pero la sensación de vulnerabilidad no desapareció, porque el problema ya no era el dispositivo, era la certeza de que alguien había estado lo suficientemente cerca, lo suficientemente decidido como para seguirme hasta mi propia casa. Han pasado semanas desde entonces, y aunque no ha ocurrido nada más, el miedo no se ha ido completamente. Se ha transformado en algo más silencioso, más constante, una especie de alerta permanente que no se apaga del todo. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera mirado la ubicación esa noche, si hubiera decidido ignorarlo una vez más, si me hubiera dormido como cualquier otra persona sin saber lo que estaba ocurriendo al otro lado de la pared. Y siempre llego a la misma conclusión, que hay decisiones pequeñas, momentos insignificantes que parecen no tener peso en el instante, pero que pueden cambiarlo todo. Porque a veces el peligro no llega con señales claras, a veces llega en silencio, observando, esperando. Y cuando finalmente decides mirar, ya está mucho más cerca de lo que imaginabas. Esta no es mi historia, es la de mi padre, y cada vez que la cuenta, algo en su voz cambia. No es solo el tono, es la forma en la que recuerda, como si no estuviera narrando algo del pasado, sino reviviéndolo. Mi padre no es un hombre fácil de asustar. Ha pasado toda su vida en el agua, pescando, enfrentando tormentas, noches largas, frío extremo. Pero hay una historia, una sola, que todavía lo incomoda, que evita contar a menos que alguien insista demasiado. Y cuando lo hace, el ambiente cambia, porque sabes que lo que vas a escuchar no es una anécdota más, es algo que no debería haber pasado. Todo ocurrió en uno de sus viajes de pesca con mi tío Matthew y 3 de sus amigos, Reg, Jeff y Monty. Salieron antes del amanecer, como siempre, el bote cortando el agua mientras una capa ligera de niebla se levantaba desde la superficie. El motor sonaba constante y ellos hablaban entre risas, bromas, historias repetidas 1000 veces como en cualquier salida normal. Llegaron a un punto remoto, una especie de ensenada rodeada completamente de bosque, un lugar al que casi nadie iba, pero que ellos conocían bien, porque siempre había buena pesca, especialmente bass y a veces lucios grandes. El tipo de lugar que sientes que descubriste tú mismo, aunque haya estado ahí siempre. Anclaron el bote y comenzaron a pescar. Monty abrió una cerveza demasiado temprano, como de costumbre, y todos rieron. El día avanzó sin nada fuera de lo normal. Capturaban peces, conversaban, disfrutaban del silencio interrumpido solo por el sonido del agua y las latas vacías acumulándose.
El tiempo pasó sin que nadie lo notara, hasta que la luz comenzó a caer y entonces todo cambió. La niebla regresó, pero no como antes. Esta vez era más densa, más pesada. Comenzó a envolver el bote lentamente hasta que el horizonte desapareció por completo. Mi padre siempre dice que fue como si el mundo se hubiera cerrado alrededor de ellos. Rich, el más experimentado del grupo, dijo que nunca había visto algo así. No era una niebla normal. No se movía, no se disipaba, simplemente estaba ahí, atrapándolos. Intentaron salir. Matthew tomó el control del bote y trató de navegar fuera de la ensenada, pero la visibilidad era tan mala que casi chocan contra la orilla, así que decidió no arriesgarse más. No iba a dañar su bote por intentar salir a ciegas, así que tomaron la decisión que ninguno quería tomar: pasar la noche ahí. El problema fue la señal. No había nada de cobertura, no podían avisar a sus familias ni al trabajo, y mi padre tenía responsabilidades que no podía ignorar. Así que decidió bajar a tierra a buscar señal. Rich y Jeff lo acompañaron, mientras Matthew se quedaba cuidando el bote y a Monty, que ya estaba demasiado borracho como para moverse. Tomaron unas linternas y algunas bengalas por si se perdían, y se adentraron en el bosque. La oscuridad era total, solo iluminada por los haces de luz de sus teléfonos. El suelo era irregular, húmedo, cubierto de raíces y hojas. El aire estaba cargado de esa misma niebla, pero dentro del bosque se sentía peor, más densa, más opresiva, como si cada paso que daban los metiera más profundo en algo que no deberían estar explorando. Comenzaron a subir terreno, buscando altura, esperando encontrar señal en algún punto, pero lo único que encontraron fue silencio, un silencio extraño, pesado, que no correspondía con un bosque normal. No había animales, no había insectos, no había viento, solo ellos y el sonido de sus propios pasos. Y entonces comenzaron los ruidos. Clics, secos, rítmicos, pero irregulares. Al principio uno solo, luego otro y otro, hasta que parecían venir de todas partes, rodeándolos. No era un sonido natural, no era algo que ninguno de ellos hubiera escuchado antes, pero había algo claro en él. Era intencional. Era humano. Se detuvieron al mismo tiempo, sin necesidad de hablar, sabiendo que algo no estaba bien. Rich susurró: «Apaguen las luces ahora mismo». Las linternas se apagaron y la oscuridad los envolvió por completo, más densa que la niebla, más pesada que cualquier otra cosa que hubieran sentido antes. Los clics se detuvieron, y el silencio que quedó fue peor. Nadie se movía, nadie hablaba, el tiempo dejó de importar porque en ese momento lo único que existía era la sensación de no estar solos, la certeza de que algo o alguien estaba ahí con ellos, observando, esperando. Y entonces, un sonido, ramas moviéndose, más cerca, demasiado cerca. Luego silencio otra vez, y de pronto un grito. No un grito normal, no un grito humano común, era algo más primitivo, más profundo, lleno de una angustia y una furia que los atravesó por completo, dejándolos paralizados por un instante que se sintió eterno. Y después, pasos, muchos pasos, corriendo hacia ellos. No hubo decisión, no hubo un plan, solo instinto puro. Se dieron la vuelta y comenzaron a correr, tropezando, esquivando ramas, sintiendo cómo el bosque parecía cerrarse sobre ellos como si no quisiera dejarlos salir. Mi padre sacó una bengala y la disparó hacia atrás. Por un segundo todo se iluminó y lo que vieron fue suficiente. Más de 10 figuras moviéndose entre los árboles, vestidas con algo que no parecía ropa normal, cuerpos cubiertos, rostros ocultos, algunos sostenían lanzas. El movimiento era rápido, coordinado, como si ya supieran exactamente dónde estaban. La luz se desapareció y la oscuridad volvió. Pero ya era demasiado tarde, sabían que estaban siendo perseguidos.
Corrieron sin mirar atrás, sin detenerse, sintiendo los pasos detrás, cada vez más cerca, hasta que finalmente salieron del bosque, cayendo casi sin aire a la orilla donde estaba el bote. Gritaron el nombre de Matthew con todo lo que les quedaba de fuerza, y él encendió el motor sin hacer preguntas. El bote arrancó justo cuando las figuras llegaron al borde del agua. Mi padre disparó la última bengala al cielo. La luz roja iluminó la escena una vez más, y ahí estaban, no 10, no 12, al menos 15, de pie, inmóviles en la orilla, observándolos, sin hacer ruido, sin intentar seguirlos más allá del agua, simplemente mirando. La luz se apagó y desaparecieron en la oscuridad. Nadie habló durante mucho tiempo. El sonido del motor era lo único que existía mientras se alejaban. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente lejos, detuvieron el bote, pero nadie podía procesar lo que había pasado. No completamente, no todavía. Pasaron la noche en silencio, turnándose para vigilar, esperando que la niebla se levantara con la luz del día, y cuando finalmente lo hizo, se fueron sin mirar atrás, sin volver jamás a ese lugar. Lo más inquietante, Monty no recuerda nada, se quedó inconsciente durante todo el evento, como si nunca hubiera pasado. Pero para los otros tres, eso nunca se fue, y cada vez que mi padre lo cuenta, sabes que una parte de él sigue ahí, en ese bosque, rodeado por esos sonidos, esperando ese momento en el que todo dejó de tener sentido. Nadie habló durante varios minutos después de que el bote se alejara suficiente de la orilla. El sonido del motor era lo único que llenaba el vacío, dejando atrás ese lugar como si alejarse físicamente pudiera también alejarlos de lo que acababan de ver. Pero no funcionaba así. Mi padre dice que el silencio que siguió fue peor que todo lo anterior, porque ya no había duda, ya no había explicación lógica. Lo que habían visto era real, y lo que fuera que estaba en ese bosque también lo era. El aire se sentía más frío ahora, más pesado, como si la niebla hubiera dejado algo pegado a ellos, algo invisible, pero presente. Jeff seguía respirando agitadamente, casi al borde del pánico. Rich intentaba mantenerse firme, mirando constantemente hacia atrás, como esperando ver algo emergiendo del agua. Matthew no dijo nada en todo ese tiempo, solo mantenía el bote en movimiento con una concentración absoluta, como si cualquier distracción pudiera hacer que todo volviera a empezar. Mi padre, por su parte, no podía dejar de pensar en las figuras, en la forma en que se movían, en la coordinación, en el silencio, en cómo simplemente se detuvieron en la orilla sin intentar seguirlos. Eso era lo que más lo perturbaba. No habían corrido detrás de ellos hasta el agua, no habían gritado, no habían lanzado nada, solo se quedaron ahí, observando como si supieran que no necesitaban hacer nada más, como si ya hubieran decidido algo. Cuando finalmente se detuvieron en un punto donde la niebla era menos densa, nadie sugirió volver, ni siquiera mencionó lo que había pasado. Era como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, más peligroso. Así que simplemente se organizaron para pasar la noche, turnándose para vigilar, con las bengalas listas y los ojos atentos a cualquier movimiento. El tiempo se volvió extraño, lento. Cada minuto se estiraba como si no quisiera avanzar. El sonido del agua golpeando suavemente el bote era constante, pero incluso ese sonido parecía tener algo distinto, como si el lago mismo hubiera cambiado. Mi padre recuerda haber mirado hacia la orilla en más de una ocasión, intentando distinguir algo, alguna figura, algún movimiento, pero solo veía oscuridad y niebla, nada más. Y sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Era persistente, silenciosa, como una presión en el pecho que no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz roja de la bengala iluminando esas figuras inmóviles, alineadas en la orilla, como si estuvieran esperando algo, como si supieran que ellos regresarían en algún momento. Nadie durmió realmente esa noche, solo cerraban los ojos por momentos breves mientras otro vigilaba. Cualquier sonido extraño, cualquier cambio en el ambiente los ponía en alerta inmediata. Pero no volvió a ocurrir nada. No hubo más gritos, no hubo más pasos, no hubo más señales de esas personas o lo que fueran.
El resto de la noche fue un silencio tenso, interminable, como la calma después de algo que no entiendes pero sabes que no ha terminado. Cuando finalmente comenzó a amanecer, la niebla empezó a disiparse lentamente, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo lo ocurrido hubiera sido una ilusión. Pero ninguno de ellos lo creyó, porque todos lo habían visto, todos lo habían escuchado y todos sabían que había sido real. En cuanto tuvieron visibilidad suficiente, Matthew encendió el motor y se marcharon, sin decir palabra, sin mirar atrás, sin siquiera considerar quedarse un minuto más. El viaje de regreso fue completamente distinto al de ida. No hubo bromas, no hubo risas, no hubo historias, solo silencio y miradas perdidas. Cada uno atrapado en sus propios pensamientos, intentando procesar lo que habían vivido, intentando encontrar algún tipo de lógica que simplemente no existía. Cuando finalmente llegaron a tierra y cada uno se fue a su casa, la vida siguió como siempre en apariencia, pero algo había cambiado. Mi padre dice que durante semanas no pudo dormir bien. Cualquier sonido en la noche lo despertaba. Cualquier sombra fuera de lugar hacía que su mente regresara a ese bosque, a esos sonidos, a ese momento exacto en el que entendió que no estaban solos. Lo más inquietante de todo no fue solo lo que vieron, sino lo que nunca pudieron explicar. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían en ese lugar tan remoto? ¿Por qué estaban vestidos así? ¿Por qué esos sonidos? ¿Por qué ese grito? Y sobre todo, ¿por qué no lo siguieron hasta el agua? Esa pregunta es la que más lo persigue, porque en el fondo siente que hubo una razón, que tomaron una decisión y que si algo hubiera sido diferente, si hubieran tardado unos segundos más, si la bengala no hubiera iluminado el camino, si hubieran dudado en correr, tal vez esa historia no habría tenido un final en el que pudieran escapar. Monty nunca recordó nada. Se despertó al día siguiente confundido, sin entender por qué todos estaban tan tensos, como si hubiera perdido una parte completa de la noche, como si su mente hubiera decidido protegerlo de algo que no debía ver. Y quizás eso fue lo mejor, porque hay cosas que una vez que las ves no te abandonan nunca más. Mi padre dejó de ir a ese lugar para siempre, y aunque sigue pescando, aunque sigue saliendo al agua, hay momentos en los que se queda en silencio mirando hacia la distancia, como si recordara algo que preferiría olvidar. Y en esos momentos sabes que no importa cuánto tiempo pase, hay experiencias que no se quedan en el pasado, se quedan contigo, observando, esperando, en algún rincón de tu mente, igual que esas figuras en la orilla, quietas en la niebla, sin moverse, sin hacer ruido, pero siempre ahí. No le he contado esta historia a muchas personas, no porque quiera ocultarla, sino porque cada vez que la recuerdo, algo en mí se incomoda, como si revivirla fuera una forma de traer de vuelta algo que nunca debió haber existido. Ocurrió cuando estaba en el ejército durante la guerra de Vietnam. Yo era joven, demasiado joven, recién salido de la escuela, sin entender realmente en qué me estaba metiendo. No sabía nada sobre la guerra, no entendía sus razones ni sus consecuencias, pero sí entendía algo. Tenía un deber y eso era suficiente para seguir adelante. Llegamos una tarde húmeda. El aire era pesado, difícil de respirar. La tierra estaba empapada por una tormenta reciente y todo olía mal, como una mezcla entre lodo y algo podrido. Recuerdo el trayecto en los buses hacia los barracones. El silencio entre nosotros era extraño. Nadie sabía qué decir. Todos tratábamos de parecer tranquilos, pero en el fondo sabíamos que nada de esto era normal. Esa primera noche fue tranquila, al menos en apariencia, pero la tensión estaba en el aire. Se sentía en la forma en que los sargentos nos hablaban, en las historias que dejaban caer como si fueran advertencias disfrazadas de anécdotas. Nos reunimos bajo el cielo parcialmente cubierto. La luna aparecía y desaparecía entre las nubes. Algunos contaban chistes, tratando de romper la incomodidad. Yo no era bueno para eso, así que solo escuchaba, observaba, trataba de entender dónde estaba realmente. Mi trabajo era mantener las comunicaciones. Cargaba un equipo pesado en la espalda, radios, baterías, cables, todo lo necesario para asegurar que nuestra unidad pudiera mantenerse conectada con el resto de la tropa. Me asignaron a un grupo que había perdido recientemente a su operador de comunicaciones. Había muerto por una mina,
y nadie hablaba mucho de eso, pero se sentía como una sombra presente en cada interacción, como si yo estuviera ocupando un lugar que aún no estaba listo para ser ocupado. El primer combate llegó rápido, demasiado rápido. Estábamos en una zona densa de la jungla. La visibilidad era casi nula, y de repente comenzaron los disparos. No podíamos ver al enemigo, solo escuchar los proyectiles cortando el aire. Nos tiramos al suelo y respondimos disparando hacia la dirección de donde creíamos que venían los ataques. El sonido era ensordecedor. El tiempo se distorsionaba. No sabía si habían pasado segundos o minutos, pero finalmente todo se detuvo. Avanzamos con cuidado, asegurando el área, y fue entonces cuando los vi. 3 cuerpos tirados en el suelo, soldados enemigos, jóvenes como nosotros, cubiertos de sangre, inmóviles. Recuerdo haberlos mirado fijamente, tratando de procesar lo que significaba eso. Momentos antes estaban vivos, respirando, pensando, tal vez, riendo, y ahora no eran más que cuerpos sin vida. En ese momento sentí algo extraño, una mezcla de shock y justificación. Me repetía que era ellos o nosotros, que no había otra opción, pero esa idea nunca terminó de sentirse completamente sólida. Con el paso de los días, la violencia se volvió parte de la rutina. Algo que antes parecía impensable se convirtió en algo esperado. Vi morir a muchos de los nuestros, algunos de forma rápida, otros de formas que prefiero no describir. El miedo nunca desaparece, solo cambia, se vuelve más silencioso, más interno, más constante. Un día me informaron que alguien quería hablar conmigo. Pensé que sería otro superior dando órdenes, pero cuando llegué me encontré con un hombre distinto, mayor, alrededor de unos 50 años. Su presencia era extraña, no encajaba con el entorno, no parecía un soldado común. Había algo en su forma de moverse, de hablar, de mirar, que imponía una especie de autoridad silenciosa. Incluso mi oficial al mando parecía diferente frente a él, como si su actitud cambiara, como si dejara de cuestionar y simplemente obedeciera. El hombre se presentó como un oficial de inteligencia, dijo que su nombre era Douglas y que a partir de ese momento yo sería asignado a su unidad como operador de radio. No me gustó la idea, ya me había adaptado a mi grupo, pero en el ejército no decides, simplemente obedeces. Poco después abordamos un helicóptero y nos dirigimos hacia una zona diferente. Cuando aterrizamos, lo primero que noté fue el silencio. No era el mismo silencio de la jungla, era algo más denso, más incómodo. El área estaba llena de estructuras improvisadas, cabañas que parecían haber sido utilizadas por el enemigo, pero lo que realmente me llamó la atención fue la gente. Algunos soldados llevaban máscaras de gas, otros simplemente observaban sin mostrar ninguna reacción. Intenté hablar con un par de ellos, pero sus respuestas fueron inexistentes. Solo me miraban con una expresión vacía, como si algo dentro de ellos estuviera apagado. Esa sensación me puso en alerta. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero lo sentía claramente, como una presión constante en el pecho. Douglas me llevó a una de las cabañas y me dijo que me quedara ahí, que alguien vendría por mí después. Debería haber obedecido, debería haberme quedado quieto, pero la curiosidad fue más fuerte. Comencé a caminar hacia una tienda más grande en el centro del lugar. Había algo en ella que llamaba la atención, una especie de energía extraña. Me acerqué lentamente y miré dentro. Lo que vi en ese momento cambió algo en mí para siempre. Sobre una mesa improvisada había varios contenedores, 6 exactamente, llenos con un líquido turbio de color verdoso. Dentro de cada uno de ellos había una cabeza humana, cabezas de soldados enemigos cortadas cuidadosamente, conectadas a tubos y cables que parecían alimentarlas o tal vez mantenerlas activas. No tenía sentido, no debía ser posible, pero lo que realmente me paralizó fue ver que no estaban completamente inertes. Sus ojos se movían ligeramente, sus bocas temblaban como si intentaran hablar, como si algo dentro de ellas aún estuviera consciente.
Sentí como mi estómago se contraía. Una sensación de náusea me recorrió el cuerpo entero. No podía apartar la mirada. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que estaba viendo, pero mis ojos no podían ignorarlo. Entonces sentí una mano en mi hombro, un agarre firme que me hizo saltar del susto. Era Douglas. Su expresión era completamente diferente ahora. Ya no había calma ni control, solo enojo. Me preguntó qué estaba haciendo ahí. Su voz era baja pero cargada de tensión. Intenté preguntar qué era todo eso, qué estaban haciendo, pero me interrumpió inmediatamente diciéndome que no debía haber entrado, que había cruzado un límite que no entendía. Me ordenó regresar a la cabaña sin dar más explicaciones. Caminé de vuelta con la mente en blanco, tratando de procesar lo que acababa de ver, pero no había forma de encajarlo en ninguna lógica conocida. Me senté y traté de calmarme, pero algo dentro de mí sabía que ese lugar escondía algo mucho más grande, mucho más oscuro. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una zona médica. El dolor era intenso, tenía varias costillas rotas y la clavícula fracturada. Mi mente estaba nublada. Intenté recordar qué había pasado después de regresar a la cabaña, pero no había nada, como si ese fragmento de tiempo hubiera sido borrado completamente. Pregunté por Douglas, pregunté por los otros soldados, pero nadie tenía respuestas claras. Algunos actuaban como si no supieran de qué hablaba, otros simplemente evitaban el tema. Con el tiempo entendí que no obtendría respuestas oficiales, que lo que había visto no era algo que se pudiera discutir abiertamente. Nunca volví a ver a Douglas, nunca volví a ese lugar, y hasta el día de hoy no sé si ese era su verdadero nombre o si todo formaba parte de algo más grande, algo clasificado, algo que no debía ser comprendido por alguien como yo. He pensado muchas veces en lo que vi, he tratado de darle sentido. Tal vez era un experimento, tal vez intentaban obtener información de los muertos, tal vez buscaban algo más profundo, algo que va más allá de la vida y la muerte. Pero ninguna de esas explicaciones logra eliminar la sensación que quedó en mí, porque lo que vi no era solo perturbador, era antinatural. Era como si alguien hubiera cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. Y aunque los años han pasado y la guerra quedó atrás, hay cosas que no se quedan en el pasado. Hay imágenes que permanecen intactas en la memoria, esperando el momento en que vuelvan a surgir. Y cada vez que lo hacen, cada vez que recuerdo esas miradas vacías, esos movimientos imposibles, siento lo mismo que sentí ese día. Una incomodidad profunda, una certeza silenciosa de que hay cosas que existen fuera de nuestra comprensión, cosas que operan en las sombras, lejos de cualquier explicación lógica, y que tal vez siguen ahí, en algún lugar, esperando, siendo observadas, o incluso observando de vuelta. Esto me pasó hace aproximadamente un año. Tenía 19 años y estaba en medio del proceso para entrar a una fraternidad en mi universidad. Era una de esas universidades grandes donde las fiestas y la vida social lo son todo, donde pertenecer a una fraternidad prácticamente define tu experiencia universitaria. Por razones obvias, no voy a dar nombres, pero esa noche era importante. Era la noche de la iniciación final, la noche en la que yo y otros 20 estudiantes nos convertiríamos oficialmente en hermanos, después de meses de pruebas absurdas, tareas incómodas y situaciones que a veces cruzaban la línea de lo razonable. Muchas de esas pruebas incluían vendarnos los ojos, llevarnos a lugares desconocidos y hacernos hacer cosas sin sentido como parte del famoso hazing, algo que todos aceptaban aunque nadie lo cuestionara demasiado. Esa noche no fue diferente. Nos vendaron los ojos alrededor de las 10:30 de la noche. Nos quitaron los teléfonos y nos subieron a varios carros separados para que no supiéramos a dónde íbamos. Durante el trayecto nos hicieron cantar una canción ridícula a todo volumen mientras ellos se reían, como siempre lo hacían. Todo parecía parte del mismo juego incómodo de siempre. Después de unos 20 minutos, el carro se detuvo. Escuché puertas abrirse y cerrarse y luego una mano tomó mi brazo, guiándome fuera del vehículo. Caminamos una corta distancia, tal vez unos 60 metros, hasta que me dijeron que me sentara y que no hablara.
Al tocar el suelo sentí césped, así que asumí que estábamos en algún tipo de campo o jardín. También podía escuchar a otros sentarse cerca de mí y a los miembros de la fraternidad repitiendo lo mismo. Silencio absoluto. Después de unos minutos, una voz comenzó a hablar, dirigiéndose a todos nosotros, diciendo cosas sobre hermandad, compromiso y que éramos dignos de formar parte de ellos. Palabras que en ese momento sonaban importantes, pero que hoy me parecen vacías. Después de eso, el silencio regresó. Un silencio largo, pesado, interrumpido solo por pasos ocasionales y movimientos a mi alrededor. Pensé que estaban llevando a cada persona por separado para hacer la última parte del ritual. Tal vez hablar con ellos en privado o hacer alguna prueba final. No lo sabía, y al estar vendado, mi mente comenzó a llenar los vacíos con suposiciones. Pasó bastante tiempo, o al menos así se sintió. En algún punto los pasos desaparecieron por completo, y lo único que podía escuchar eran grillos y hojas moviéndose con el viento nocturno. Empecé a sentirme incómodo, demasiado tiempo en silencio sin saber qué estaba pasando, sin saber si me habían olvidado o si esto era parte de la prueba. El tiempo se estiró de una forma extraña, como si no avanzara. Entonces, finalmente escuché pasos acercándose hacia mí. Sentí una mano tomar mi muñeca y levantarme, sin decir una sola palabra. Comenzamos a caminar. No hice preguntas, solo quería que todo terminara, poder quitarme la venda y salir de ahí. Mientras avanzábamos, el terreno cambió de césped a algo más irregular. Podía sentir ramas y arbustos rozando mi cuerpo, lo que me hizo darme cuenta de que estábamos entrando en un bosque. Caminamos durante un buen rato en completo silencio. El sonido de nuestros pasos y el roce de las hojas era lo único que rompía la oscuridad. En un momento, la venda comenzó a incomodarme demasiado. Estaba apretando mis ojos, así que le pedí que nos detuviéramos un segundo para ajustarla. Él se detuvo y soltó mi brazo mientras yo trataba de acomodarla. Entonces lo escuché, una voz profunda, áspera, diferente a cualquier voz que hubiera escuchado antes. Dijo, «Quítatela». Me quedé congelado por un instante. Esa no era la voz de ningún miembro de la fraternidad que yo conociera. Había algo en su tono que no encajaba, algo que me hizo dudar, pero aún así, lentamente levanté las manos y me quité la venda, y lo que vi frente a mí no tenía sentido. No era una broma, no era parte del ritual. Frente a mí había un hombre alto, vestido completamente de negro, con una máscara blanca tipo vendetta mirándome fijamente. Solté un grito instintivo y retrocedí un paso. Mi mente intentaba convencerse de que era una broma más, una versión retorcida del ritual, pero antes de que pudiera decir algo, él se lanzó hacia mí, gritando que me iba a llevar con él. Su voz ahora era agresiva, desesperada, cargada de una intención que no dejaba espacio para dudas. Esto no era un juego. Caímos al suelo, forcejeando. Sentí sus manos intentando sujetar mi cuello, tratando de asfixiarme. El miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Luché con todo lo que pude, empujándolo, golpeándolo, hasta que logré zafarme de su agarre. Me levanté de un salto y comencé a correr sin mirar atrás. La única luz que tenía era la de la luna filtrándose entre los árboles. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cada paso era torpe, desesperado. Miraba hacia atrás constantemente, esperando verlo detrás de mí, esperando sentir sus manos otra vez. Pero solo había oscuridad y el sonido de mis propios pasos, corriendo sin dirección clara, solo queriendo alejarme de ahí. Después de lo que pareció una eternidad, escuché voces, gente gritando mi nombre. Corrí hacia el sonido y casi choqué contra uno de los miembros de la fraternidad. Las palabras salían de mi boca desordenadas. Apenas podía explicar lo que había pasado. Dije que un hombre con máscara me había llevado al bosque y había intentado atacarme. Antes de que pudiera terminar, varios de ellos salieron corriendo hacia el bosque con linternas, buscando al tipo. Uno se quedó conmigo, intentando calmarme mientras me llevaba de regreso. Cuando salimos de entre los árboles, me di cuenta de dónde estábamos.
Era el patio trasero de una casa, probablemente de uno de ellos. Todos los demás estaban en el porche, mirándonos con expresiones de confusión y miedo. Pregunté qué estaba pasando y me dijeron algo que no hizo más que empeorar todo. Dijeron que como era oscuro y yo era el último en la fila, el miembro encargado de llevarme simplemente no se dio cuenta de que yo seguía ahí, que me había olvidado por completo. Minutos después, alguien notó movimiento en el bosque y fue cuando se dieron cuenta de que yo no estaba con el grupo. No podía creer lo que escuchaba. No solo había sido atacado, sino que todo ocurrió porque literalmente me dejaron atrás, abandonado en medio de la oscuridad. Mientras intentaba procesarlo, las luces de las linternas reaparecieron entre los árboles. Los que habían ido a buscar regresaron corriendo y gritando que nos fuéramos, que saliéramos de ahí inmediatamente. Nadie hizo preguntas. Cerraron la casa y uno de ellos llamó a la policía. Durante el camino de regreso me hicieron preguntas sin parar. Intenté responder lo mejor que pude, pero mi mente seguía atrapada en ese momento, en esa figura, en esa voz. No entendía de dónde había salido ese hombre. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué me eligió a mí? Mi cabeza empezó a crear explicaciones absurdas. Tal vez era alguien de otra fraternidad intentando arruinar la iniciación. Pero eso no explicaba el miedo real en los rostros de los demás, ni por qué llamaron a la policía. No supe la verdad completa hasta el día siguiente. Uno de los que fue al bosque me contó lo que habían visto mientras buscaban al hombre. Dijeron que mientras corrían, notaron una luz a lo lejos. Cuando se acercaron, vieron una fogata en medio de un claro, y alrededor de ella había varias personas vestidas completamente de negro, con máscaras blancas iguales a la que yo había visto. Estaban de pie alrededor del fuego, murmurando, cantando, arrojando cosas a las llamas, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Uno de mis compañeros pisó una rama haciendo ruido, y en ese instante todas las figuras giraron la cabeza al mismo tiempo para mirarlos. Se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido, y de repente esas personas comenzaron a correr hacia ellos sin decir una palabra, simplemente corriendo en su dirección, llenos de una energía que no parecía humana. Ellos huyeron sin mirar atrás, regresaron a la casa y fue entonces cuando decidieron llamar a la policía. Nadie sabía qué era eso, nadie tenía una explicación lógica. Algunos pensaron en algún tipo de secta, otros en personas perturbadas, pero nada encajaba del todo. Durante días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa máscara, esa mirada fija, esa intención. Semanas después, cuando creía que todo había quedado atrás, algo más ocurrió. Algunos de los chicos estaban en el patio de esa misma casa jugando cuando encontraron algo colgando de un árbol cercano. Era una máscara blanca, igual a la que yo había visto. La misma expresión vacía, la misma forma. La policía la tomó como evidencia, pero hasta donde sé, nunca encontraron a nadie. Nunca hubo respuestas, nunca hubo cierre. Con el tiempo aprendí a seguir adelante, a convencerme de que solo fue una experiencia extraña, una coincidencia peligrosa. Pero hay noches en las que esa idea no es suficiente, noches en las que recuerdo la forma en que ese hombre me dijo, quítatela, la seguridad con la que sabía que yo obedecería. Y entonces me pregunto si realmente fue casualidad o si desde el principio yo ya había sido elegido. Era una noche de martes alrededor de las 11 y yo caminaba sola por una calle apenas iluminada de regreso a casa. Mi carro estaba en el taller, así que llevaba días haciendo ese recorrido a pie, casi 3 millas atravesando caminos solitarios y tramos rodeados de bosque. Vivía en un pequeño pueblo donde, después de cierta hora, todo se volvía silencioso, vacío, como si la vida se apagara poco a poco hasta dejar solo oscuridad y carreteras largas. Esa noche no era diferente, al menos al principio. El aire estaba frío, pero soportable, y mis pasos eran lo único que rompía el silencio constante del camino. Estaba acostumbrada a ese trayecto. Sabía exactamente cuánto me faltaba en cada punto,
cuándo girar, cuándo atravesar los caminos de tierra y cuándo tardaría en llegar a casa. Sin embargo, algo comenzó a sentirse distinto cuando giré hacia uno de esos caminos alejados de la carretera principal. Fue entonces cuando escuché un sonido a lo lejos, el motor de un vehículo que se acercaba lentamente. No le di mucha importancia al principio, era normal ver algún coche de vez en cuando, incluso a esas horas, especialmente en un pueblo donde la gente se mueve por necesidad más que por rutina. Pero ese sonido no era normal. No avanzaba como debería, no mantenía una velocidad constante. Era irregular, como si quien lo conducía dudara o estuviera observando algo. Seguí caminando, tratando de ignorarlo, pero entonces lo vi a la distancia. Una furgoneta, avanzando lentamente, sin luces. Eso fue lo primero que me hizo sentir incómoda, porque no era algo común, incluso en un lugar como ese, donde muchos autos estaban en malas condiciones. Aún así, traté de justificarlo. Tal vez las luces no funcionaban, tal vez el conductor conocía bien el camino, tal vez no era nada, pero el simple hecho de verla moverse en la oscuridad, sin iluminar nada a su alrededor, me generó una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera bien. Seguí avanzando, manteniendo un ritmo constante, sin querer demostrar nerviosismo, pero no pude evitar mirar hacia atrás varias veces. La furgoneta seguía ahí, avanzando despacio, como si no tuviera prisa, como si estuviera esperando algo o a alguien. De repente, el sonido del motor cambió, se volvió más fuerte, más agresivo, y en cuestión de segundos, la furgoneta aceleró, encendiendo sus luces de golpe, lo que me hizo sobresaltarme. El corazón me dio un salto, pero traté de mantener la calma. No quería parecer asustada, no quería que quien fuera que estuviera ahí supiera que me había alterado. Pero esa sensación duró poco, porque cuando la furgoneta se acercó al desvío donde yo había girado, algo cambió otra vez. Las luces se apagaron nuevamente y el vehículo redujo la velocidad como si se preparara para entrar en el mismo camino. En ese momento, el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en algo real. Algo que sentía en el pecho, en la garganta, en cada paso que daba. Intenté mantener la calma, pero mis movimientos se volvieron más rápidos, mis pensamientos comenzaron a acelerarse, y cada sonido a mi alrededor parecía amplificarse. Entonces ocurrió la confirmación que no quería tener. La furgoneta giró hacia el camino de tierra detrás de mí. Estaba a unos cientos de metros, pero lo suficientemente cerca como para saber que no era coincidencia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y sin pensarlo demasiado comencé a caminar mucho más rápido, tratando de no entrar en pánico, tratando de mantener el control. Pero era imposible ignorar lo que estaba pasando. Cada vez que miraba hacia atrás, la furgoneta parecía más cercana, más presente, más real, hasta que en uno de esos momentos vi algo que me paralizó por un instante. Las puertas del conductor y del pasajero estaban abiertas, la furgoneta estaba detenida en medio del camino y aunque no podía ver claramente a nadie, sabía que no estaba sola. Ese fue el punto en el que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé de caminar y empecé a correr con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme lo más posible. El sonido de mis pasos golpeando la tierra, el latido acelerado de mi corazón y mi respiración agitada se mezclaban en un solo ruido ensordecedor. Entonces escuché algo que me heló completamente. Un sonido seco, fuerte, que reconocí al instante como un disparo. Y en ese momento pensé que iba a morir, que ese era el fumal, que no iba a lograr escapar. Pero seguí corriendo, sin detenerme, hasta que vi una oportunidad de esconderme. Giré bruscamente hacia el bosque y me interné entre los árboles hasta encontrar una gran roca detrás de la cual pude ocultarme. Me agaché, tratando de hacer el menor ruido posible, cubriendo mi boca con la mano para controlar mi respiración. Mi cuerpo temblaba sin control mientras escuchaba atentamente cualquier sonido alrededor. Y entonces lo escuché. Una voz masculina, no muy lejos, diciendo: «Creo que se metió en el bosque». Esas palabras hicieron que mi miedo se multiplicara porque confirmaban que me estaban buscando, que no era una coincidencia ni una simple paranoia, sino algo real, algo peligroso,
pero lo que escuché después fue aún peor. Voces de chicas jóvenes, varias de ellas, como si fueran un grupo, y una de ellas respondió diciendo que irían a buscarme. En ese instante, mi mente comenzó a llenarse de preguntas aterradoras. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban juntas con ese hombre? ¿Qué era lo que realmente querían conmigo? Mi cuerpo permanecía inmóvil detrás de la roca, pero por dentro todo en mí estaba en caos. Mi respiración era corta, contenida, intentando hacer el más mínimo sonido mientras escuchaba cada paso, cada susurro, cada movimiento entre los árboles. Entonces, la voz del hombre volvió a escucharse más cerca, más clara, diciendo que quien me encontrara esa noche no tendría que beber la sangre. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió completamente, porque ya no se trataba solo de huir. Ahora entendía que estaba frente a algo mucho más oscuro, algo que no tenía explicación lógica, algo que no debía existir. Mi mente empezó a llenar los vacíos con ideas cada vez más aterradoras. Un culto, un grupo de personas haciendo rituales, las chicas siendo obligadas a participar o tal vez siendo parte de eso voluntariamente. Y la idea de que yo pudiera convertirme en una de ellas me hizo sentir un terror que nunca había experimentado antes. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto estuve escondida ahí, tal vez minutos, tal vez horas. Cada segundo se sentía eterno. Cada pequeño sonido me hacía tensar el cuerpo, esperando ser descubierta en cualquier momento. Mis músculos dolían, pero no me atrevía a moverme ni un centímetro, porque sabía que cualquier error podía costarme la vida, o algo peor. Entonces, entre todo ese caos, escuché algo diferente. Un sonido lejano, pero inconfundible. Sirenas de policía. Al principio dudé si era real o si mi mente estaba tratando de darme una salida, pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano, y con él llegó una pequeña chispa de esperanza. Aún así, no me moví de inmediato. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber que no era una trampa, que no era parte de lo que fuera que estaba ocurriendo. Esperé unos momentos más, escuchando atentamente, y cuando sentí que ya no había voces cerca, reuní todo el valor que me quedaba y asomé lentamente la cabeza desde detrás de la roca. Lo que vi fue una mezcla de alivio y horror. Luces rojas y azules iluminando el borde del bosque, y más allá, cerca de la carretera, varias patrullas detenidas. Salí corriendo hacia ellas, sin pensar, sin mirar atrás, gritando, pidiendo ayuda, sintiendo que mis piernas apenas respondían. Cuando llegué a los policías, uno de ellos se acercó rápidamente y trató de calmarme, pero sus primeras palabras no fueron las que esperaba. Me preguntó si sabía algo sobre el cuerpo. No entendía a qué se refería, hasta que miré la dirección que señalaba, y entonces lo vi. Una escena que hasta el día de hoy sigue persiguiéndome. El cuerpo de una mujer joven, completamente desnuda, mutilada, abierta, con sangre por todas partes. Una imagen tan brutal que por un momento sentí que iba a desmayarme. No había rastro de la furgoneta, ni de las personas que me habían estado siguiendo, como si hubieran desaparecido en la nada. Traté de explicar todo lo que había pasado, el camino, la furgoneta, las buses, el disparo, el hombre y las chicas. Los policías me escucharon con atención, aunque podía notar en sus rostros una mezcla de incredulidad y preocupación. Me llevaron a casa esa noche porque claramente no estaba en condiciones de volver sola, pero el verdadero terror no terminó ahí. Horas después, cuando intentaba dormir sin éxito, me levanté y miré por la ventana. Y entonces lo vi de nuevo, la misma furgoneta avanzando lentamente por mi calle, sin luces, como si me estuviera buscando, como si supiera exactamente dónde estaba. Esta vez reaccioné rápido, tomé un papel y anoté la placa mientras el vehículo pasaba. Llamé a la policía de inmediato y les di toda la información, pero cuando llegaron, la furgoneta ya no estaba. Aún así, revisaron la placa y lo que me dijeron fue algo que nunca voy a olvidar. Me explicaron que ese número había sido reportado esa misma noche en diferentes estados del país, lugares completamente alejados entre sí, como si la misma furgoneta estuviera en varios sitios al mismo tiempo. No tenía sentido, no había una explicación lógica para eso,
y aunque intenté encontrar una razón, algo que encajara con la realidad, nunca lo logré. Los policías se fueron diciendo que me avisarían si encontraban algo más, pero esa llamada nunca llegó, y con el paso del tiempo entendí que probablemente nunca sabría la verdad. Me mudé de ese lugar, dejé atrás esa vida, pero no pude dejar atrás lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Porque hay cosas que no se olvidan, hay experiencias que se quedan contigo como una sombra constante, recordándote que el mundo no es tan seguro como creemos y que a veces lo más aterrador no es lo que entendemos, sino lo que jamás podremos explicar. Y desde entonces, cada vez que algo me parece extraño, cada vez que siento que algo no encaja, no espero, no dudo, simplemente corro, porque aprendí que en algunas situaciones la única forma de sobrevivir es no mirar atrás, nunca mirar atrás. No sé exactamente cuánto tiempo había pasado desde que me detuve en medio del bosque. Solo sé que en algún punto dejé de pensar en volver y empecé simplemente a existir ahí, rodeado de nieve, silencio y esa sensación extraña de estar completamente aislado del mundo. Era casi agradable al inicio, como si todo estuviera en pausa, como si nada pudiera alcanzarme en ese lugar. Pero esa sensación no duró mucho porque justo cuando empecé a relajarme, fue cuando lo escuché. No fue fuerte, no fue claro al principio. Fue algo sutil, casi como un susurro perdido entre los árboles. Algo que no encajaba con el entorno, algo que no debía estar ahí. Y eso fue lo que más me inquietó, porque en un lugar así, cualquier sonido resalta, cualquier cosa fuera del patrón natural se siente inmediatamente fuera de lugar. Me quedé completamente quieto, intentando escuchar de nuevo, pensando que tal vez había sido el viento o el crujir de alguna rama. Pero no había viento, y el bosque estaba demasiado quieto como para justificar ese tipo de sonido. Pasaron unos segundos largos, incómodos, y justo cuando estaba a punto de convencerme de que lo había imaginado, lo escuché otra vez. Esta vez más claro, más definido, una voz. Era una voz de niño diciendo «Hola». Y aunque la palabra en sí no tenía nada de aterrador, el contexto lo era todo, porque no había ninguna razón para que hubiera un niño ahí en medio del bosque, en plena noche, con nieve cayendo, sin ningún tipo de señal de que hubiera alguien más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por el frío, sino por esa sensación de que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor rápidamente, girando sobre mí mismo, tratando de ubicar de dónde había venido la voz. Pero no había nada, solo árboles, nieve y oscuridad. Y lo más extraño era que el sonido no parecía provenir de un punto específico. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo, como si no tuviera una dirección clara, lo que hacía que fuera aún más difícil de procesar. Vi un paso hacia atrás casi sin darme cuenta, mi mente intentando armar una explicación lógica. Tal vez un niño perdido, tal vez alguien jugando una broma, tal vez incluso un eco extraño, aunque nada de eso terminaba de encajar completamente con la situación. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, la voz volvió a sonar, esta vez con más claridad, con más intención, como si supiera que ya había captado mi atención. Dijo «hola» otra vez. Pero esta vez había algo distinto en el tono, algo que no sabría explicar del todo, pero que hizo que mi estómago se tensara aún más, porque no sonaba como un niño asustado ni como alguien buscando ayuda. Sonaba casi como si estuviera jugando, como si estuviera disfrutando la situación, y eso fue lo que realmente me puso en alerta. Porque un niño perdido no suena así, un niño en peligro no se comporta así. Me quedé inmóvil por un momento más, tratando de decidir si debía responder, si debía llamar de vuelta o simplemente irme. Pero la curiosidad mezclada con esa sensación de responsabilidad empezó a ganar terreno, porque si realmente había un niño ahí, no podía simplemente ignorarlo, no podía darme la vuelta y marcharme como si nada. Así que reuní un poco de valor y hablé, pregunté si había alguien ahí, si necesitaba ayuda. Mi voz sonó más tensa de lo que esperaba, y en el momento en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí un poco porque eso significaba que ahora lo que fuera que estaba ahí sabía exactamente dónde estaba yo.
El silencio que siguió fue aún más pesado que antes, como si el bosque estuviera esperando algo, como si todo se hubiera detenido otra vez. Pero esta vez no se sentía pacífico, se sentía cargado, lleno de algo que no podía ver ni entender. Entonces, justo cuando estaba a punto de repetir la pregunta, la voz volvió, pero esta vez dijo algo diferente. Dijo, aquí arriba. Y esa simple frase hizo que algo dentro de mí se tensara de golpe, porque implicaba una ubicación, implicaba cercanía, implicaba que no solo estaba ahí, sino que estaba observándome. Levanté la vista casi por reflejo, sin pensar demasiado, y lo vi. Estaba ahí sentado en la rama de un árbol a unos metros de distancia. Un niño de no más de 9 años mirándome directamente con una sonrisa que no encajaba con nada de la situación. Llevaba ropa de invierno adecuada, eso fue lo primero que noté, abrigo, guantes, todo en orden, pero había algo más, algo que no cuadraba. La altura a la que estaba no tenía sentido. La rama más baja estaba demasiado alta del suelo. No había forma sencilla de que hubiera subido ahí y mucho menos sin dejar rastro. Me quedé mirándolo por unos segundos, intentando procesar la escena, intentando convencerme de que había una explicación lógica. Pero cada segundo que pasaba hacía que todo se sintiera más extraño, más fuera de lugar. Él no decía nada, solo sonreía y me observaba, como si estuviera esperando algo, como si yo fuera el que debía reaccionar primero. Di un paso hacia el árbol sin apartar la mirada y fue entonces cuando noté algo que hizo que mi sensación de incomodidad se disparara. No había huellas alrededor del árbol. La nieve estaba completamente intacta. Eso significaba que había estado ahí antes de que comenzara a nevar, lo que a su vez significaba que llevaba ahí mucho tiempo, demasiado tiempo para que tuviera sentido. Un niño no se queda quieto en un árbol durante tanto tiempo en medio del frío, sin moverse, sin hacer ruido, sin intentar bajar. Sentí cómo mi mente empezaba a acelerarse, tratando de conectar las piezas, tratando de encontrar alguna lógica donde claramente no la había. Le pregunté cómo había subido, intentando mantener la voz lo más normal posible. Él inclinó ligeramente la cabeza y dijo que era un secreto. Y luego volvió a sonreír. Esa sonrisa amplia, rígida, incómoda, que no llegaba a los ojos. Y en ese momento supe que algo estaba mal, profundamente mal. No era solo la situación, no era solo el lugar, era él. Había algo en su forma de estar, en su forma de mirar que no encajaba con la de un niño normal. Estaba demasiado quieto, demasiado presente, como si no perteneciera realmente a ese entorno. Antes de que pudiera decir algo más, antes de que pudiera siquiera decidir si debía acercarme más o alejarme, él se puso de pie sobre la rama con una facilidad que no parecía natural. Mantuvo el equilibrio sin esfuerzo y dijo, «Mira esto». Y sin previo aviso, se dejó caer hacia atrás. No hubo intento de agarrarse, no hubo duda, simplemente se dejó caer, como si la gravedad no significara nada, como si la caída no tuviera consecuencias. Lo vi descender y por un segundo todo pareció ir más lento. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Grité, corrí hacia donde iba a caer esperando lo peor, sabiendo que no había forma de que sobreviviera a una caída así. El impacto fue fuerte, seco, inconfundible, y por un instante estuve completamente seguro de que había muerto. Pero antes de que pudiera siquiera llegar hasta él, antes de que pudiera arrodillarme o comprobar si respiraba, su cuerpo se movió. Se incorporó de golpe, como si nada hubiera pasado. Y entonces me miró otra vez con esa misma sonrisa y salió corriendo. No fue una reacción normal, no fue el comportamiento de alguien que acaba de caer desde esa altura. Fue rápido, ágil, casi imposible. Me quedé paralizado por un segundo intentando procesar lo que acababa de ver, pero algo dentro de mí reaccionó y empecé a seguirlo. No sé por qué lo hice, no tiene sentido, incluso ahora no puedo explicarlo, pero en ese momento simplemente ocurrió. Corrí tras él, siguiendo las huellas que iba dejando en la nieve, escuchando su risa, una risa aguda e irregular, más cercana a una carcajada que a la risa de un niño, y cuanto más lo seguía, más claro se hacía que esto no era un juego, no era una situación normal, era algo
más, algo que no debía estar pasando. De repente, sentí un peso en la espalda. Algo me golpeó por detrás y me tiró al suelo. El aire salió de mis pulmones de golpe y antes de que pudiera reaccionar, lo tenía encima. Sus manos en mi cuello, sus uñas clavándose en mi piel. Intenté quitármelo, intenté empujarlo, pero era más fuerte de lo que debería ser. Sentí el ardor de los cortes, la sangre empezando a correr, el pánico creciendo dentro de mí, mientras él emitía sonidos extraños entre gritos y risas, como si todo aquello fuera divertido, como si yo fuera parte de algún tipo de juego desesperado. Reuní toda la fuerza que pude y logré incorporarme lo suficiente como para lanzarlo lejos. Cayó al suelo, pero no se quedó ahí. Se levantó inmediatamente y volvió a correr, perdiéndose entre los árboles. Y esta vez no lo seguí. No podía. Mi cuerpo temblaba, mis manos estaban cubiertas de sangre y el miedo había reemplazado cualquier impulso de curiosidad. Me quedé ahí unos segundos intentando recuperar el aire, intentando entender qué acababa de pasar, pero no había forma de darle sentido a nada de lo ocurrido. Solo sabía una cosa: tenía que salir de ahí y lo más rápido posible. Esto ocurrió el invierno pasado, durante una de las tormentas de nieve más intensas que recuerdo. Tengo 27 años y vivo solo en una pequeña casa alquilada en el norte del estado de Nueva York. Trabajo desde casa en el área de finanzas, aunque suena más importante de lo que realmente es. La mayor parte del tiempo estoy sentado frente a una pantalla, revisando hojas de cálculo durante horas, lo que significa que hay semanas enteras en las que prácticamente no tengo razones para salir de casa. Y eso no me molesta demasiado. Estoy acostumbrado al silencio, a la rutina, a la sensación de estar aislado. Sin embargo, unos días antes de todo esto, los noticieros comenzaron a hablar constantemente de una tormenta que se acercaba. Decían que podía ser histórica, que habría acumulaciones peligrosas de nieve, vientos fuertes y condiciones que harían imposible circular por las carreteras. Como siempre, al principio pensé que era exageración, pero esta vez parecía diferente. Así que decidí prepararme. Salí esa mañana a comprar provisiones, comida suficiente para varios días, agua, algunos artículos básicos y luego regresé a casa con la intención de no volver a salir hasta que todo pasara. Durante la tarde la nieve comenzó a caer de forma constante y para la noche la situación ya era bastante seria. Alrededor de las 8 apenas podía ver más allá de mi porche delantero. El viento hacía un ruido constante, profundo, como si la casa estuviera siendo rodeada por algo invisible. No era como una tormenta de verano que va y viene. Esto era continuo, persistente, como si no fuera a detenerse en ningún momento. Pasé la mayor parte de la noche en el sofá con la televisión encendida, más como ruido de fondo que por interés real, tratando de distraerme del sonido del viento, hasta que alrededor de las 10:30 escuché algo diferente, un golpe seco, fuerte, seguido de un sonido de arrastre como si algo pesado estuviera siendo movido sobre madera. Mi primera reacción fue pensar en una rama de árbol cayendo cerca de la casa. Hay algunos robles viejos cerca de la entrada y con ese clima no sería raro que uno de ellos perdiera una rama. No le di demasiada importancia. Pero unos minutos después escuché algo más, un sonido de bocina débil, intermitente, como si alguien hubiera presionado el claxon sin querer. Me levanté y fui hacia la ventana del frente tratando de ver algo a través de la nieve. Lo único que distinguí fue un vehículo detenido cerca del final de mi entrada. Sus luces atravesaban la tormenta, pero no podía ver más detalles. Me quedé observando durante varios minutos, esperando algún movimiento, alguna señal de que alguien saliera del coche, pero no había nada. Con ese clima era imposible saber exactamente qué estaba pasando. Pensé que tal vez alguien había perdido el control y se había salido de la carretera, algo que ocurre en ese tipo de condiciones, pero la idea de salir a comprobarlo no me parecía razonable. Apenas podía ver a unos metros de distancia y el viento hacía difícil incluso mantenerse en pie. Así que regresé al sofá, tratando de ignorarlo, convenciéndome de que si realmente alguien necesitaba ayuda, haría algo más evidente. Alrededor de las 11 escuché golpes en la puerta principal. No eran suaves, eran firmes, insistentes. Me quedé quieto por un segundo, escuchando, sin saber qué hacer. No abrí de inmediato. En su lugar, me acerqué lo suficiente y pregunté quién era. Desde el otro lado, una voz masculina respondió diciendo que su coche estaba atascado y que necesitaba entrar para calentarse y usar un teléfono. Su voz sonaba tensa, como si estuviera agotado por el frío o por haber caminado durante un tiempo, y por un momento dudé.
Parte de mí sentía que debía ayudarlos y realmente había estado afuera en esa tormenta. Probablemente estaba congelándose, pero otra parte de mí no estaba dispuesta a abrir la puerta a un desconocido en medio de la noche en esas condiciones. Así que decidí abrir solo un poco, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Cuando la puerta se entreabrió, lo vi. Estaba cubierto de nieve de una forma exagerada. Su chaqueta, sus hombros, incluso su cabello estaban llenos de nieve acumulada. Temblaba visiblemente y parecía más bajo que yo. Dijo que su teléfono se había quedado sin batería y que llevaba un rato caminando buscando una casa con luces encendidas. Estaba a punto de abrir la puerta completamente cuando algo llamó mi atención. No fue algo que buscara, simplemente ocurrió. Bajé la mirada hacia sus pies y lo que vi no tenía sentido. Sus botas estaban completamente limpias. No había nieve, no había hielo, no había rastro de haber caminado por la tormenta. Era como si acabara de salir de un lugar seco. Esa contradicción fue suficiente para detenerme. Sentí una sensación fría en el estómago, algo que no tenía que ver con el clima. Le dije que llamaría ayuda, que no se preocupara, que alguien vendría por él, pero no lo dejé entrar. Él insistió. Su voz cambió ligeramente, más firme, más directa, pidiéndome que lo dejara pasar, pero no respondí. Cerré la puerta y la aseguré completamente mientras podía escucharlo decir algo del otro lado, aunque ya no prestaba atención. Me dirigí de inmediato a buscar mi teléfono y marqué al número de emergencias. Expliqué la situación lo más claro que pude. Mientras hablaba, comencé a escuchar pasos moviéndose desde la puerta hacia el costado de la casa, como si estuviera rodeándola lentamente. La operadora me dijo que me mantuviera dentro, que cerrara todas las puertas y que la policía ya estaba en camino, aunque advirtió que podrían tardar debido a la tormenta. Me moví hacia una ventana lateral con cuidado de no ser visto y miré hacia afuera. El hombre estaba ahí, cerca de la esquina de la casa, completamente inmóvil, mirando hacia las ventanas sin hacer nada. Durante unos segundos no se movió, no reaccionó, solo estaba ahí, de pie, como si estuviera esperando algo que yo no entendía. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al no dejarlo entrar. Y no pasó mucho tiempo antes de que la situación empeorara, porque después de esos segundos de silencio absoluto, escuché un golpe fuerte en la parte trasera de la casa. No fue un simple toque, fue un impacto violento, como si alguien estuviera intentando entrar por la fuerza. La puerta vibró dentro de su marco y otro golpe siguió inmediatamente después, más fuerte, más desesperado. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Sin pensarlo, corrí hacia la cocina, agarré el primer cuchillo que encontré y me dirigí rápidamente hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí de pie, escuchando cada sonido con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a delatar mi posición. Los golpes continuaron durante unos segundos más, cada uno acompañado de un ruido seco de madera tensándose, como si en cualquier momento fuera a ceder. Y luego, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido, porque no sabía si se había ido o si simplemente estaba esperando. No tengo idea de cuánto tiempo permanecí ahí, inmóvil. Probablemente fueron unos 20 minutos, aunque en ese momento se sintieron como horas enteras, tratando de no hacer ningún sonido, de no respirar demasiado fuerte, de no moverme, hasta que finalmente algo rompió ese silencio nuevamente. El mismo claxon que había escuchado antes, pero esta vez no era intermitente, era un sonido largo, continuo, que atravesaba la tormenta como una señal desesperada. Y no supe si eso significaba que alguien más estaba ahí o si era parte de algo peor. Pero poco después escuché sirenas a la distancia, un sonido que nunca había sido tan reconfortante. Los policías llegaron poco tiempo después, aunque para mí pareció una eternidad. Escuché voces afuera, pasos en la nieve y finalmente golpes en la puerta principal identificándose. Abrí con cuidado, aún con el cuchillo en la mano, y les conté todo lo que había pasado mientras ellos recorrían la casa revisando cada habitación, cada puerta, cada ventana. Pero no había nadie. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado o intentado forzar la entrada trasera, más allá de los golpes que yo había escuchado. Luego fueron hacia el camino donde había visto el vehículo y lo encontraron parcialmente enterrado en la nieve, pero había algo que no encajaba. El motor estaba completamente frío, no tibio, no reciente. Frío, como si hubiera estado ahí abandonado durante horas, lo que significaba que nadie lo había conducido recientemente.
Y lo más inquietante vino después, cuando uno de los oficiales me explicó que no había huellas desde el vehículo hasta mi propiedad. La nieve entre el coche y mi propiedad estaba intacta, como si nadie hubiera caminado por ahí en ningún momento. Sin embargo, sí encontraron huellas alrededor de mi casa, en el camino, en los costados, en la parte trasera, pero esas huellas no venían del coche, se detenían en mi entrada, como si la persona hubiera llegado de otra manera o desde otro lugar. Revisaron toda el área, pero no encontraron a nadie, ninguna pista, ninguna señal de hacia dónde se había ido o siquiera si realmente se había ido. Cuando finalmente se marcharon, la casa volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, era uno pesado, incómodo, como si algo aún estuviera presente, aunque no pudiera verlo. A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente había pasado y la luz del sol iluminaba todo con una claridad engañosa, decidí salir a revisar el exterior. Necesitaba comprobar por mí mismo lo que había ocurrido. Y fue entonces cuando lo vi. En la ventana de mi habitación había marcas de manos sucias impresas en el vidrio, justo en el lugar donde había estado escondido la noche anterior, marcas que no estaban ahí cuando la policía revisó la casa, lo que significaba que en algún momento después de que se fueron, alguien había regresado, o peor aún, nunca se había ido realmente. La idea de que alguien hubiera estado tan cerca observándome sin que yo lo supiera hizo que se me revolviera el estómago, y durante los días siguientes no pude dejar de pensar en ello. Cada ruido, cada sombra, cada pequeño movimiento me hacía reaccionar. Días después, supe que una casa a menos de 1 kilómetro había sido forzada durante la misma tormenta. El propietario no estaba, así que nadie resultó herido, pero lo extraño era que no se habían llevado nada. Absolutamente nada, lo cual no tenía sentido para un robo normal, y fue ahí donde algo encajó de una manera que no quería aceptar. Quienquiera que fuera esa persona no estaba buscando robar, no estaba interesado en objetos, estaba buscando otra cosa, algo que probablemente estaba dentro de las casas, personas tal vez, y esa idea fue suficiente para entender qué pudo haber pasado si yo hubiera abierto la puerta esa noche. Muchas veces he intentado racionalizarlo, decirme que tal vez era alguien confundido, que el frío le había afectado, que todo tiene una explicación lógica. Pero hay detalles que no encajan. Las botas limpias, la falta de huellas, el coche frío, las marcas en la ventana, y cada vez que pienso en todo eso, llego a la misma conclusión. No importa qué era exactamente lo que estaba afuera esa noche, lo único que realmente importa es que no lo dejé entrar.